Compañeras, compañeros de Orgullo Stunam, sean bienvenidos al inicio de una serie de pláticas con quienes vivieron un momento importante de la historia de nuestro sindicato, la huelga de 1972-1973, hoy 25 de octubre de 2022, cumpliendo 50 años. Para abrir este ciclo contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo Carlos Hugo Morales, quien nos comentará su impresión sobre esta acción de los trabajadores universitarios. La huelga de 1972-1973, iniciada el 25 de octubre de 1972 por, en aquel tiempo denominado el STUNAM, en la mayoría de las dependencias universitarias, a través de los días va tomando mayor fuerza. Al inicio no tenía la fuerza suficiente, no todas las escuelas cerraron y dependencias, pero a través de los días fueron formalizándose y fueron cerrándose a través de que se convencieron a los trabajadores universitarios. Esa huelga que duró durante 82 días, sobre todo era por la intransigencia de la administración universitaria para atender las justas demandas como el reconocimiento de la organización sindical, la firma de un contrato colectivo de trabajo, entre otras demandas. Pero para hablarnos y darnos la bienvenida, Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM, quisiera que nos comentaras qué de opinión te merecen estas pláticas y qué impresión tienes, porque yo creo que tuviste familiares que vivieron esa huelga. ¿Qué impresión tienes, Carlos Hugo Morales? Muy buenos días a todas y todos. Recuerdo mucho que justamente en 1972 mi madre, que es la que me ingresa a laborar a esta institución, a ella le tocó vivir todo este proceso de la huelga de 1972, y recuerdo mucho que en aquel momento las guardias pues estaban totalmente en una participación muy amplia de los trabajadores. Las mujeres se quedaban de guardia, las compañeras trabajadoras, compañeros también, y pues yo no era un trabajador, pero mantenía una permanencia ahí porque acompañábamos en ciertos momentos a mi mamá. Y recuerdo mucho que esa huelga para muchos de aquellos tiempos pues fue una huelga de relevancia, porque es el parteaguas, donde de aquel convenio que se tenía pues pasan a la contratación colectiva, donde ya hay un reconocimiento de la organización sindical y se plasma justamente el reconocimiento del sindicato de trabajadores. Fue una huelga larga y obviamente esa huelga pues cobraban los compañeros, recibían su quincena. Creo que eso les ayudó bastante. Una huelga que contaba con el apoyo de aquel momento del rector de la administración, y obviamente esa huelga ayudó mucho para que pudiera sostenerse tantos días. Cobraban todos y cada uno de los compañeros. Claro, la dimensión de las y los trabajadores de aquel tiempo ahora pues es un cambio total. O sea, no tengo ahorita el dato, pero pues en proporción estaríamos hablando, no sé, de 5,000 trabajadores. La verdad es que no tengo idea. 9,000 trabajadores se calcula. 9,000 trabajadores, pues obviamente contra 26,000 que somos nosotros, pues es un mundo así. Es una distancia enorme. Obviamente pues la universidad pues se vino creciendo después de ese momento, y obviamente pues 9,000 personas en ese momento aún así era bastante, porque se conformó un verdadero sindicato de fuerza, y que hasta la fecha pues nosotros seguimos manteniendo de ese primer contrato colectivo de trabajo muchas prestaciones que dieron ese inicio a ese contrato, ¿no? Obviamente se fueron pues ampliando el clausulado, todo esto en beneficio de los trabajadores, pero sí recuerdo mucho de esa huelga, porque pues fue reitero, inició en octubre, si no mal recuerdo,
viene la época decembrina, de los fríos y todo esto, y pues las guardias estaban ahí permanentemente. Recuerdo mucho también que pues la participación de las mujeres ahí en esas guardias, pues a veces que veníamos mis hermanas y mis hermanos a acompañarla, pues no nomás a ellas, sino a los que estaban en los piquetes de... ¿A tu mamá le tocó en centro médico? Mi mamá es su dependencia de origen fue Dirección de Servicios Médicos, como hoy es Milenio Médico. Y ahí tú fuiste a acompañarla sí, por momentos estuvimos por ahí acompañándola en ese 1972. 72. ¿Y qué te parece que tenemos como el canal Orgullo Sturam tiene la intención de rescatar parte de la historia a través de sus protagonistas? A mí me parece que es un buen proyecto porque estoy convencido de que tenemos que generar el sentido de pertenencia. Y una manera de poderlo generar es a través de que la gente conozca, a la gente nueva, conozca qué fue lo que pasó en 1972 y por qué después de esa transformación de UNAM a STUNAM, qué pasó. A mí me parece, yo los felicito mucho por esta iniciativa que tienen de retomar parte de lo que ha sido la historia del sindicato en la UNAM. Ojalá ustedes pudieran retomar pues, más atrás, donde ha habido también gente muy importante que estuvo en la lucha antes de Evaristo Pérez, de Nicolás, el ingeniero. Pues hay gente también que fue secretarios generales y que poco se comenta de ellos, que fueron pues, iniciadores del sindicalismo en la UNAM. A mí me gustaría que pudieran también hablar de ellos, que también son forjadores de este sindicato. Sin duda vamos a tomar en cuenta tu comentario. Carlos Hugo Morales, hoy estamos a 25 de octubre de 2022. Hace 50 años llegaste como hijo de trabajadora, hoy como secretario general, y tienes dos coincidencias. Una, hace 50 años se inició la huelga del STUNAM. Hoy tienes que vivir un acto muy importante y dirigiendo este acto, que es la marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo, como parte de las acciones que el sindicato está impulsando para que la revisión contractual sea un éxito. ¿Qué impresión te deja eso? Yo voy a cumplir ya 44 años de antigüedad. O sea, estoy muy cercano al haber vivido el cincuentenario de esta organización sindical, pero la verdad es que en 1979, que es cuando ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México y que llego a la Dirección General de Servicios Médicos, que lo primero que me dicen es que voy a ser delegado sindical. Fue lo primero que me dicen, y que luego en la primera asamblea me nombran su comisionado de prensa y propaganda. Pues es parte del inicio de todo este proceso que he venido desarrollando dentro de la propia organización sindical, y obviamente me identifico plenamente con el proyecto de la organización sindical, del proyecto de lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la verdad es el estar el día de hoy en esta responsabilidad, pues es eso, una gran responsabilidad en que podamos dirigir esta organización sindical. La verdad es que yo pues nadie se imagina realmente de la gran responsabilidad que significa ser secretario general, sino hasta cuando está uno realmente aquí, ¿no? Claro, pues uno veía a nuestro compañero anterior secretario general, amigo, hermano, el ingeniero, pues yo llegaba a su oficina y pues, lo veía como siempre, un trato de amigo, de camarada, de compañero, pero realmente el único que sabía era él de todo lo que él cargaba en esa responsabilidad. Y hoy me pasa lo mismo, hoy entiendo muchas cosas de lo que significa el tener esta responsabilidad de saber cuidar esta organización, de conducir esta organización sindical y mantener esta organización sindical. Y yo creo que ese es el aspecto más
importante el saber y tener claro que hay que mantener esta organización sindical y mantener la unidad de todos los trabajadores, que no es algo sencillo. Pues uno dice, vamos a la unidad, pero ¿cómo llevarla a cabo, ¿no? Y ese es el gran reto del que tiene cualquier secretario general, de buscar tener la mayor unidad de todos los trabajadores, porque al final de cuentas pues, estamos trabajando para ellos, pero trabajar para ellos significa mantener esta organización sindical. Han sido muchísimas cosas las que se han vivido durante estos 43 años dentro de la organización sindical. Yo prácticamente tuve la oportunidad de ser invitado hace 20 y tantos años, ya formalmente como comisionado, y que he estado pues en todo momento atento a la cuestión de la organización dentro de lo que he desarrollado. Yo recuerdo, la única vez que no he ido los primeros de mayo fue cuando yo no había faltado, nunca había faltado un primero de mayo, hasta salvo por este problema de la pandemia que interrumpió. Yo me acuerdo, ahorita que estás hablando de esta cuestión tan familiar, creo que tú entraste como adjunto de Juan Francisco Velázquez en Cultura, o en Finanzas primero. Fue cuando el compañero Nicolás llega a la Secretaría General, recibo la invitación de irme como adjunto de Nicolás. Ah, fíjate. Cuando llego, José Luis Gutiérrez era un compañero que pertenecía también a la Dirección General de Servicios Médicos. Ahí le comenté que Nicolás me había hecho la invitación para ser su adjunto, y si recuerdas a José Luis, cuando llega también Nicolás en ese mismo periodo, Nicolás lo invita a ser secretario de Finanzas, sí. en ese periodo. Entonces yo le comento a José Luis, y José Luis me dice que por qué no me voy con él. Y era algo que pues, yo no esperaba. A mí me interesaba, en mi lógica, estar más como adjunto a la Secretaría General que estar en una Secretaría de Finanzas, ¿no? Obviamente yo le comenté en ese momento a José Luis que por qué no hablaba con Nicolás, porque ya mi compromiso estaba dado con él. Y obviamente tuvimos una reunión, Nicolás, José Luis y servidor, y Nicolás me dijo, vete con José Luis. Y yo todavía le dije a José Luis, ¿qué voy a hacer ahí? Y me dice, pues tú vas a ser mi brazo derecho de la Secretaría. Entonces fue cuando yo llego en ese periodo adjunto de la Secretaría de Finanzas con José Luis. Realmente yo me voy con Juan Francisco en 1994, cuando el ingeniero llega a la Secretaría General. Juan Francisco llega como candidato a la Secretaría de Conflictos. Sí. Entonces es cuando yo me voy de adjunto con Juan Francisco. Antes de ese periodo estuve con José Luis en la Secretaría de Organización Académica. No sé si recuerdes que estuve todavía en San Francisco, estaban ahí las oficinas del SUNTU y se ocupaban algunas secretarías, y ahí estuvimos nosotros como Secretaría de Organización Académica trabajando ahí en San Francisco 400. Exactamente, ahí estuvimos trabajando los 3 años en que estuvo José Luis como secretario de Organización Académica. Es cuando el ingeniero llega como candidato en el 94 a la Secretaría General, y Juan Francisco llega a Comité Ejecutivo como candidato a la Secretaría de Conflictos. Ya cuando él queda como secretario, me hace la invitación para irme como adjunto de él. Y ahí estuvimos 3 años en Conflictos, y luego los otros 3 años en Cultura y Educación, que es donde identificas más Te identifico más ahí, pero ya mucho tiempo atrás pues había estado en estas secretarías. Sí, pero te ubico mucho cuando andabas en la universidad, que te acompañaba mucho Lisandro, me acuerdo. Sí, porque andábamos en la Secretaría de Conflictos, entonces andábamos por todas las dependencias, por eso me identificas de esa manera, ¿no? Pues me parece que fue algo muy, muy importante, las cosas se dieron de esa manera, pero al final me parece que sirvió, porque conocí en el área laboral pues la problemática de todas las dependencias. Tuve la oportunidad de en ese tiempo pues
la oposición estaba en un gran movimiento en el 94, y obviamente pues tuvimos que hacer un trabajo muy arduo como área laboral en ese tiempo, acompañado obviamente con el ingeniero en ese momento, y logramos avanzar después de esa elección de comité ejecutivo, que tú bien sabes que fue muy cerrada. Pues lo que se buscó era ampliar esa diferencia, y con el trabajo se fue logrando, se lo fue logrando a través de la conducción de él, y obviamente pues dejó ahí todo un proyecto de trabajo que obviamente pues estamos dándole de alguna manera continuidad al proyecto que originalmente tiene la organización sindical y que está plasmado desde aquel momento de 1972, donde queda muy claramente reconocido el contrato colectivo de trabajo. Y es por ello que me parece que quien esté como responsable dentro del comité ejecutivo, que es todo, pues es la obligación de todos de defender lo que tanto ha costado para las trabajadoras y trabajadores. ¿Qué importancia tiene desde tu punto de vista, Carlos Hugo Morales, el que las nuevas generaciones retomen esta cuestión de la parte histórica que hemos vivido pues, muchos sindicalistas, y la gente que llega, que de pronto se dé cuenta que el sindicato tiene un antecedente muy importante, un antecedente de lucha muy importante? A mí me parece que es, como lo acabo de comentar, es fundamental, importante que todos y cada uno de los jóvenes conozcan todo lo que ha costado tener lo que hoy tienen ellos como nuevos trabajadores en esta institución. Yo lo he comentado a varios de ellos que anteriormente no teníamos calidad de eficiencia. Sí, no existía la calidad de eficiencia, no existía la puntualidad, no existía el pago de los días económicos, no existían una serie de prestaciones que hoy se tienen, y que por eso es muy importante que los trabajadores... Pues yo creo que tú te acuerdas, Carlos Hugo, que la verdad andábamos a la greña casi siempre con la lana. Sí. Porque era muy difícil realmente vivir con el salario que se tenía. Sí, realmente. Había una depreciación importante del salario, ¿no? Sí, obviamente desde si no mal recuerdo, llegada desde Miguel de la Madrid, previamente pues López Portillo, pues empieza un problema grave en la devaluación del peso, viene la pérdida del poder adquisitivo, vienen una serie de situaciones en contra de los trabajadores en donde se ve deteriorado el salario, y es por eso que no ha sido una mala estrategia el que se haya pactado, se haya firmado un programa de recuperación al salario, porque obviamente eso ha venido paliando, ayudando al poder adquisitivo de todos y cada uno de nosotros. Obviamente pues, surge la cláusula 15, surgen muchas cosas que va encaminado justamente a la recuperación de la materia de trabajo. O sea, siempre es ir buscando el apoyo a la economía del trabajo, y esa es la parte fundamental que tienen que conocer los jóvenes. O sea, anteriormente pues, no existía tanto tiempo extra. Tú te has de acordar, sí, ¿quién se imaginaba que iba a haber tiempo extra, no? Yo al menos en mi dependencia, en el tiempo que tuve la oportunidad de ingresar, en aquel momento me dieron tiempo extra, lo cual me sirvió para hacer cosas, ¿no? en lo personal, pero realmente es una dependencia que te genera muy poco. Nos lo peleábamos los trabajadores, el tiempo extra. Sí. Entonces, hoy, pues, hay mucho más afiliación sindical, mucho más trabajadores, y obviamente la cuestión del tiempo extra para todos nosotros es fundamental, porque es una ayuda más al poder adquisitivo de todos y cada uno de nosotros, y se ha mantenido por muchos años esa prestación que tenemos en el contrato, porque está plasmado en la cláusula 29, qué hacer con respecto al momento en que la universidad tenga necesidad de servicio, pues se aplica, y obviamente pues aquí es donde viene la parte de ese gran reconocimiento que se tiene siempre a las mujeres, ¿no? Es el sindicato que pacta ese reconocimiento a la mujer, que desde el primer minuto se les paga triple.
Sí. O sea, yo creo que el sindicato nace con una perspectiva también de género y que el día de hoy pues lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que engrandecer. Pero a la pregunta que ustedes me hacen, es importante el que la gente conozca de todo este proceso que ha tenido la organización sindical en relación a lo que hoy tenemos como trabajadores, y que no ha sido fácil, no ha sido fácil de ninguna manera, y que los trabajadores pueden hacer hasta comparativos. Yo los invito a ustedes que hagan comparativos de cómo estábamos anteriormente a cómo estamos ahora, y podemos estar mejor. Para quienes vivimos lo de hace 40 años, sin duda tú sabes perfectamente que las condiciones nada tienen que ver. Yo creo que, pero a 50 años todavía de esa lucha, de esa huelga histórica que hizo el STUNAM, sin duda son, digamos que los antecedentes de lucha que tiene el STUNAM. Y hoy, bueno, tú como secretario general, pues indudablemente continúas con la lucha, pero tomando o retomando, de alguna manera apuntalando con las nuevas realidades que existen en el país. Sin duda ese es tu... Indudablemente, nosotros tenemos que seguir retomando mucho de lo que fue la construcción de la organización sindical, toda la trayectoria que se ha venido generando alrededor de todo esto, y pues obviamente esto no se detiene, tenemos que seguir innovando. O sea, tampoco te puedes quedar con una cuestión de decir esto salió muy bien y lo vamos a mantener. Yo creo que lo tenemos que fortalecer y seguir construyendo en favor de los trabajadores. Me parece que este sindicato, pues hoy con las nuevas reformas que se dieron, pues se habla mucho de la conciliación, pero la Comisión Mixta de Conciliación, ¿desde cuándo la tenemos pactada y firmada de manera bilateral como una instancia que resuelva la problemática que se ha tenido en el ámbito laboral? Y lo tenemos hoy, todo el mundo pues nos vanagloriamos porque las reformas hablan de poder tener una comisión interna, las organizaciones sindicales. Nosotros ya estamos avanzados en este tema. Así es. Desde Entonces, el 73 me parece que surgió. Así es. Entonces, eso es lo importante, que conozcan los jóvenes, todas las compañeras y compañeros de nuevo ingreso, de la avanzada que tiene la organización sindical en relación a su contrato colectivo de trabajo. Oye, ¿no crees que mucho del éxito que tiene el STUNAM tenga que ver con un estatuto tan avanzado, con esa visión de los planteamientos que hizo para con la universidad en términos del salario? ¿Crees que todo eso no fue factor importante, y contar con muchos cuadros muy importantes de lucha de trabajadores, no? Creo que son factores muy importantes, Carlos Hugo, los que nos... Sí, a mí me parece que en este proyecto que ustedes están queriendo llevar a cabo, yo les decía hace un momento que tenemos que hacer una retrospectiva con toda la gente que tuvo una participación importante dentro de todo este proyecto de la organización sindical. Me parece que no podemos dejar de lado a toda esa gente. Hay que retomar, que nos platiquen de su vivencia, de su historia, de cómo vieron el surgimiento de esta organización sindical, y conjuntamente también con esa gran participación que tuvieron en algún momento el sector académico cuando se conforma SPA-UNAM y STUNAM. Me parece que es fundamental, porque es donde también, desde mi punto de vista, se da un parteaguas con esa participación, y donde pues el sindicato toma una mayor fuerza en esa conjunción de académicos y administrativos, y me parece que es donde también la organización sindical, con todos, o sea, no podemos decir unos, no, todos juegan un papel importante en la conformación de uno de los estatutos que me parece son de los mejores dentro de las organizaciones. Y para ese tiempo de los más avanzados. Y obviamente los más avanzados en ese tiempo, donde pues contempla la proporcionalidad, que es algo que hoy se está mencionando, se está planteando, y nosotros lo venimos trabajando prácticamente desde el surgimiento del STUNAM. Entonces, creo que son cosas que los trabajadores deben de conocer, porque por eso digo de una identidad, que sepan y nos sintamos orgullosos
de que somos una organización que siempre está viendo más allá del árbol, sino está viendo la arboleda. Estamos viendo más allá siempre ir más adelante. Esa es la parte fundamental, y ahí pues todas las trabajadoras y trabajadores tenemos que jugar un papel importante con su participación. Carlos Hugo, un saludo que quieras mandar a 50 años de la primera huelga del UNAM, hoy 25 de octubre del 2022, y que por cierto al rato nos vemos en la marcha. Un saludo que le quieras mandar a todos nuestros compañeros. Bueno, yo quiero mandarles un saludo a todas y todos aquellos compañeros que desde su nacimiento fueron una pieza fundamental para la construcción de esta gran organización sindical, así como también a todas mis compañeras y compañeros que en la actualidad siguen siendo y seguirán siendo un cimiento fundamental de esta organización sindical, con su participación, con su aportación. Todo el mundo hemos jugado un papel importante para seguir manteniendo esta organización sindical, y a lo cual quiero felicitar a todas mis compañeras y compañeros. Les envío un cordial y fraterno saludo, mi más amplia solidaridad con todos y cada uno de ellos, y los invito para que el día de hoy a las 4 de la tarde nos concentremos en el Monumento a la Revolución y podamos llevar a cabo el plan de acción que fue acordado por el 39º Congreso General Ordinario. Ahí los espero a todas y todos. Bueno, compañeras, compañeros de Orgullo Estunam, hemos escuchado a nuestro compañero y amigo Carlos Hugo Morales, secretario general del Estunam. Les invitamos que a través del canal de YouTube Orgullo Estunam sigan las pláticas, las vivencias de importantes sindicalistas como Enrique Pérez Cruz, Guadalupe Mondragón González, Adrián Pedroso Castillo, Benito Cristóbal Ortiz, Gerardo Peláez Ramos, Alberto Pulido, Margarita Sánchez Camacho, Armando Solares Basaldúa, Alfonso Fragoso, que me hablabas de recuperar también esa parte histórica de Evaristo, y bueno, muchos sindicalistas de esos tiempos que fueron parte importante de lo que hoy tenemos y que hoy vivimos como Estunam. Y sería importante, ahorita que estoy recordando, hablando de este proyecto que ustedes van a llevar a cabo, ojalá contemplen dentro de ese proyecto el proyecto del Sunto. Es muy importante que también los trabajadores y trabajadoras conozcan que el sindicato desde su nacimiento también conformó un proyecto de poder unificar al todo sindicalismo nacional, de un gran alcance nacional. Fue un proyecto que inició muy bien. Con Nicolás Olivos, yo me acuerdo. Él fue secretario general del Sunto. Así es. Entonces a mí me parece que deberían de retomar parte de esa historia de que el sindicato Estunam fue una pieza fundamental para la construcción de aquel momento del Sunto, donde confluyeron muchísimas organizaciones sindicales universitarias, y ver qué fue lo que pasó, hasta dónde nos quedamos nosotros en este gran proyecto, y por qué no retomarlo. Yo estoy en esa idea de poder retomar, y lo planteé en el Congreso pasado, de que si vamos a una unidad, pues empecemos también con el sindicalismo universitario. No es algo sencillo, pero es un trabajo que se tiene que hacer, que no podemos dejar, y nunca se ha dejado abandonado, pero me parece que tenemos que fortalecerlo. O sea, nunca se ha dejado de trabajar, pero me parece que hay que fortalecerlo todavía más hacia aquel proyecto de un proyecto de unidad y de un proyecto mucho más amplio en lo que se refiere a la educación superior, media y superior. Bueno, compañeras, compañeros de Orgullo Estunam, venimos a hacer una entrevista, nos llevamos tarea también. Hay que trabajar en este asunto que tú mencionas para retomar toda esa organización que tuvo el Sunto y que fue muy importante. Así es. Y bueno, Carlos Hugo, te agradezco mucho la entrevista que has concedido para Orgullo Estunam, esperando que sea más. Hay muchas cosas que platicar. Y lo platicaremos en su momento. Poco a te agradezco poco. mucho, de verdad, toda la atención. Gracias a ustedes.